Qué lindo tenerla, creo que por primera vez, si no me equivoco, en este estudio. Es una gran escritora y nos encanta tenerla. Se presenta esta noche, por supuesto, en el Auditorio Marciano Cantero, bien digo, de Maipú. Y antes hace su pasada por Cada Día. Está con nosotros Claudia Piñeiro, bienvenida. Hola, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo va? Hola. No sé, no sabemos si estás acostumbrada a que te aplaudan así por anticipado, antes que de la charla inclusive. Pero me gusta recibirte así cálidamente en la mañana, bastante fresquita acá en Mendoza. Yo me quedé colgada con que viene SAS, me quiero quedar ahora. No sabía que venía SAS a Mendoza. Impresionante. Sí, falta muy poquito, así que quédate, Claudia. Están pasando tantas cosas en Mendoza, tantas. Sí. Hablando de cosas que pasan, particularmente yo, no sé, quizás todos estamos acá un poco sorprendidos por esta historia tuya de haber estudiado contabilidad, digo bien, y haber ejercido inclusive la contabilidad, y de pronto un día, no sé qué pasó, quiero saber, un cambio en tu vida, te dedicas a las letras para llegar incluso a cautivar a muchos, distintas edades, con distintos productos literarios. ¿Qué pasó ahí? Pasar del mundo duro de las cuentas, del debe y el haber, a las letras. Bueno, en realidad a veces hay azares que se van dando, ¿no? Y en realidad yo siempre escribí, desde que sé escribir, escribo. En mi familia no había escritores, no había artistas, entonces me parecía que los escritores eran otros, que yo podía escribir, pero que los escritores eran otros. De todos modos, cuando terminé la escuela secundaria yo quería estudiar sociología, que es una carrera que no es letras, pero es una carrera humanística y que creo que lo que escribo tiene mucho de que la sociedad también es un personaje dentro de las novelas, pero era el año 78 y la dictadura militar cerró las universidades públicas, por lo menos la UBA, que era donde yo iba a estudiar. Hay carreras que cerró, todas las humanísticas, entre ellas sociología, y tuve que elegir entre lo que quedaba. Claro, mi mamá y mi papá, los dos habían empezado ciencias económicas y no habían terminado, y yo creo que eso, por más que no te dicen, ay, ¿por qué?, capaz que también habrá influido. Yo era re buena alumna y tenía que estudiar historia y matemática para dar examen, porque en ese momento se daba examen, me gustaban las dos cosas y dije, bueno, voy por acá. Y estudié ciencias económicas en un momento difícil de la Argentina, en el cual, digamos, era estudiar en una universidad con profesores del de la dictadura militar, etcétera. Pero el pase por la universidad igual a mí me gustó muchísimo. O sea, a mí me gustaba estudiar y la universidad pública en Argentina tiene una característica muy amplia. Entonces yo tenía lógica, filosofía, historia, tenía un montón de cosas que también me gustaban. Y además me dio un trabajo, me enseñó a trabajar y pude trabajar muchos años como contadora. Y en algún momento decir, bueno, ya no quiero trabajar más como contadora, me quiero dedicar a escribir. Pero todo fue un proceso. Uno a veces lo ve románticamente, dejó todo y se puso a escribir. No, me puse a hacer talleres literarios, aprendí por fuera del circuito universitario cosas relacionadas con la literatura y la escritura, y que un día pude empezar a tener trabajos más cercanos a la escritura y dejar de a poco de ser contadora. De hecho, Un comunista en calzoncillos es tu vida, mezclado con la ficción. Es la única novela que tiene mucho de autoficción, ¿no? O sea, tiene alguna cosa de ficción, pero básicamente es la época en la cual yo pasaba de la infancia a la adolescencia y la Argentina pasaba de la democracia a la dictadura, ¿no? Y con un padre que no militaba en ningún partido político, pero que se decía comunista. Y entonces a mí, hacia afuera, decir mi papá es comunista sabía que implicaba un peligro y cómo uno se callaba ciertas cosas en su grupo de amigos y, bueno, cómo transité ese momento que es muy particular, ¿no? Cuando uno es adolescente se quiere parecer a todos, quiere salir de fiesta, y a nosotros nos tocó en la época de la dictadura, ¿no? Y ahí, digamos, ahí un poco tu vida, ¿no? Que la vida real, la ficción, vos que vas escribiendo, por otro lado dedicándote a otra cosa, pero tu pasión, esto te tiraba y era lo tuyo. Siempre, para mí siempre la escritura fue algo que yo sabía que iba a hacer. Lo que no sabía era que iba a ser escritora, ¿no? Eso me pasó por primera vez. Yo trabajaba en un estudio, en una empresa como gerente administrativa, contadora, y estaba harta, 24 horas trabajando todo el tiempo en cosas que no me interesaban, y un día viajo a San Pablo y iba leyendo El Ámbito Financiero, que era el diario que leíamos los contadores, y vi un recuadro chiquito que decía Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, yo llego a Buenos Aires, me pido una licencia y me pongo a escribir una novela porque me va a explotar la cabeza. Entonces hice eso. En ese momento no había internet que vos te metías, como ustedes le dicen a los oyentes, a los televidentes. Bueno, métanse acá. No, viste, vos tenías que ir a la editorial a pedir las bases. Entonces empecé a escribir la novela. Cuando voy a pedir las bases para ver cuántas páginas, etcétera, me entero que era la Editorial Tusquet y era un concurso que se llamaba La Sonrisa Vertical, porque tenían una serie, La Sonrisa Vertical, que era de literatura erótica. Entonces no solamente tenía que escribir una novela de una cantidad de páginas, sino que además tenía que ser erótica.
me puse a leer todo lo erótico bueno que había en ese momento, que era Anaïs Nin, Henry Miller, etcétera, y empecé a meterle cositas porque en realidad a veces las cosas funcionan así, como un objetivo. Yo tenía ese objetivo, dije, yo este objetivo de terminar esta novela lo tengo. Y un día me llega por correo una carta de Barcelona que decía que era una de las 10 finalistas. Y eso sí, ahí fue la primera vez que dije, pero entonces yo sí, lo primero que escribo lo mando a un concurso y quedé entre las 10 finalistas. A lo mejor un día, si me esfuerzo, si trabajo, si sigo estudiando, a lo mejor un día soy escritora. Fue la primera vez que lo pensé así. Claudia, vos hablas siempre de que la inspiración viene a vos de alguna forma, ¿no? O sea, son ideas, conceptos que te encuentran de alguna manera. ¿Cómo es ese proceso también? Porque uno se imagina frente al papel en blanco, ¿no? Un poco metafóricamente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo transitas? Mira, yo creo que hay un poquito de inspiración y hay mucho de trabajo. Entonces, sí tenés que esperar que en algún momento te aparezca algo para escribir. Yo no lo llamo idea porque la idea es tan abstracta que a mí me cuesta agarrarme de una idea. Yo me agarro de imágenes. Entonces me aparece una imagen y digo, uy, acá podría haber una novela. Entonces queda la imagen en la cabeza, yo sigo viviendo, caminando, me ducho y sigo pensando en esa imagen. Y en un momento esa imagen toma forma, empiezan los personajes a hablar, me muestran sus conflictos y cuando entiendo más o menos de qué va la historia que quiero contar, ahí me pongo a escribir. Cuando me pongo a escribir, aparecen muchas veces las ideas que están como por debajo, ¿no? A veces me pasa cuando termino la novela, que la editora me trae la contratapa y dice, esta novela se trata de ello. Digo, sí, tienes razón, se trata de eso. Pero cuando yo la escribía no estaba pensando de qué se trata. Yo estaba pensando en componer personajes, en contar lo que le pasaba a esos personajes y las ideas van muy por abajo, ¿no? Claudia, imagino que, perdón Coco, pero sumo a esto que estaba diciendo Claudia, que que vas mirando todo el tiempo, te imagino así, que vas captando la realidad. Te pienso así, decime si no. Yo no me siento que voy así, pero después me doy cuenta que sí, porque me pasa, por ejemplo, historias que cuento que tienen que ver con algo que yo viví cuando era chica y le pregunto a mis amigas, ¿ustedes se acuerdan de esto? Y ellas no se acuerdan, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso de las antenas paradas de los escritores que tenés como un poder de observación y de escucha diferente al resto y que te quedan en algún lugar y un día aparecen en una historia. ¿Y te pasa que decís, la realidad excede a la ficción muchas veces? Sí, todo el tiempo. Con Marcelo Piñeiro, cuando escribíamos El Reino, que es la serie que se estrenó la semana pasada, todo el tiempo nos pasaba a estar escribiendo algo y leer el diario y decir, no, porque nosotros estamos escribiendo, pero hasta que se filma y aparece, pasa un tiempo y la gente va a pensar que me inspiré en esto que sucedió y no. Claro. Claudia, el actor por ahí detrás de la máscara usa esa cuestión justamente para provocar, para aguijonear, punzar sobre la realidad, hacer reflexionar y demás. El bailarín por ahí otro tanto, el músico, el cantante. El escritor, Claudia Piñeiro, ¿usa también las letras para poder llegar a lo profundo de la fibra íntima del lector? Yo creo que no es un objetivo, por lo menos en mi caso, yo no tengo el objetivo de voy a escribir esta novela para llegar con este mensaje. Pero yo soy la misma persona cuando milito una causa que cuando escribo. Entonces se te mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, mi última novela, que es la que presento acá en Mendoza, El tiempo de las moscas, tiene mucho diálogo con las preguntas que nos hacemos las mujeres con respecto a muchos temas relacionados con el feminismo, etcétera. Y entonces a veces me preguntan en las entrevistas, ¿cómo hiciste para meter tantos temas? Y lo que yo digo es, no, mi proceso no fue, voy a meter estos temas en una novela. Mi proceso es, la Manca Inés, las protagonistas de esta historia, salen de la cárcel, tienen que rehacer su vida, tienen que ponerse a trabajar y se encuentran con los problemas que se encuentran las mujeres en esas circunstancias, que no consiguen trabajo, que como son expresidiarias tienen que ver de poner alguna cosa de emprendimiento precario porque mucho más no van a poder hacer, se encuentran con violencias, se encuentran con discriminación hacia lo LGTB+, todo ese tipo de cosas que están discutidas en la novela. No es que yo pensé, las voy a traer a la novela. Salen a la calle y se encuentran con eso y me parece que durante muchísimo tiempo en la literatura y en otras artes el mundo que se pintaba como universal dejaba fuera ciertas cosas relacionadas con las mujeres porque eso era para literatura de mujeres, para historia de mujeres, no pertenecía a los grandes temas del mundo. Y hoy me parece que eso va cambiando y que para tener un mundo completo también tenemos que traer los temas que nos afectan a las mujeres porque somos parte del mundo y si no es un mundo sesgado el que se cuenta, ¿no? ¿Sentís que la historia ha sido injusta con muchas mujeres escritoras? Yo creo que muchas mujeres... la pasamos hablando de los escritores. Sí, durante muchísimo tiempo. Vos fíjate en el boom, lo que se llamó el boom latinoamericano, eran Vargas Llosa, Donoso, García Márquez, Cortázar, bueno, eran todos hombres. Había mujeres escribiendo, ¿no? Estaba Poniatova, estaba Elena Garro, había escritores escribiendo tan bien como ellos.
Pero eso fue, digamos, un reinado de varones. Y como eso, a lo largo de la historia, por supuesto. Tenemos la suerte de que hoy se iluminan escritoras de mujeres y las mujeres argentinas están triunfando en todo el mundo, ganándose un montón de premios. No como dicen algunos, porque es moda ahora escribir y ser mujer, sino porque las están mirando y antes no las miraban. Y entonces esa literatura, si es buena y se escribe bien, va a triunfar. Lo que pasa que antes no se llegaba ni a los lugares de poder, o sea, no se llegaba a las mesas de los congresos, porque, por ejemplo, había una mesa de novela y eran todos varones, una mesa de cuentos y eran todas varones, y las mujeres, con suerte, una mesa de literatura femenina. Eso pasó durante mucho tiempo. Los concursos, los que eran jurados eran varones, los que seleccionaban quiénes iban eran varones, entonces ni siquiera te dejaban llegar a la línea de largada. Ahora nos están dejando llegar a la línea de largada y después se verá ahí qué texto triunfa en los concursos, qué texto quiere leer la gente, pero por suerte estamos más iluminadas. Y en ese sentido, ¿sentís que tus personajes, en la vida de los jueves, tuya, un montón de Betty Boo, ayudan en este protagonismo de las mujeres con todos sus matices de esas protagonistas, porque tienen una injerencia importante, obviamente, en tus novelas? ¿Sentís que también es un avance en esto de que también lo lean, obviamente, varones? A mí me parece que hoy leen con mucha más tranquilidad varones textos protagonizados por mujeres que antes. Por ejemplo, a nosotros no se nos ocurría decir, no, yo Carta al padre de Kafka no la voy a leer porque es un padre con un hijo varón, eso no es para mí. En cambio, los hombres, me pasó con Las vidas de los jueves, un señor que me dijo, ay, yo lo leí porque mi mujer me dijo que lo leyera, porque con ese título, ¿qué varón va a leer Las vidas de los jueves? Yo pensé, este señor nunca va a leer ni Ana Karenina, ni Madame Bovary, ni ningún título que tenga el nombre de una mujer en la tapa. Hoy esto ya no pasa. El tiempo de las moscas es una novela protagonizada por mujeres y la leyeron montones de varones, ¿no? Y tengo un montón de mensajes de lectores varones que no se cuestionan si esto es para mujeres o esto es para varones. Creo que, por suerte, eso va cambiando también desde la formación, ¿no? Los docentes en los colegios secundarios dan estas historias a sus alumnos, sean mujeres o sean varones, y eso va formando lectores con la cabeza mucho más abierta, Que ¿no? te lleva a España este libro, tu último libro. Ahora, El tiempo de las moscas, sí, ¿no? El tiempo de las moscas ahora está finalista está en la lista larga de la Bienal Vargallosa, que eso va a ser en México, y está finalista del Dashiell Hammett en España, que es un premio que yo quiero mucho, porque es un premio que se hace en la Semana Negra de Gijón, que es una semana de literatura noir muy, muy interesante para nosotros. Yo lo gané con Catedrales y ahora estoy de nuevo finalista con El tiempo de las moscas. Ay, qué bueno. Claudia, cortita, la última de mi parte. ¿Podés ser, por qué no, Claudia Piñeiro, la inspiradora para muchos chicos, chicas que quieran empezar a tirar letras en papeles y ser la continuidad de ustedes, los que se dedican a la dramaturgia y a escribir? ¿Qué les decís? Yo te cuento, en la primaria cuando decían, chicos, vamos, redacción, tema La Vaca. Y yo era feliz. Y mi compañero reunaba. No. Pero nadie tampoco me inspiró tanto como para que yo continuara con ese afán de escribir. ¿Qué le decís hoy a los chicos, chicas que leen? Bueno, yo creo que hay muchos chicos escribiendo. Pensá que nosotros estamos todo el tiempo escribiendo, ¿no? Sí. Pero, digamos, escribiendo historias también, creo que hay que tener mucha paciencia, porque a veces alguien escribe y quiere que enseguida sea publicado, sea leído, y no es un camino difícil, hay que tener paciencia, hay que tener libertad para escribir. Entonces, muchas veces aconsejo que cuando alguien tiene su propia historia y quiere contar cosas que son relacionadas con su propia historia, trate de cambiarlo, que no se note que es la tía, o que es la madre, o que es la abuela, porque después eso te empieza a hacer que te autocensurás, porque decís, cuando lo lea mi tía, cuando lo lea mi abuela. Entonces, tratar de ir por el lado de la ficción, contar lo que quieras con libertad, cambiar todo lo que tengas que cambiar para que no te sientas presionado con eso, tener paciencia y dedicarle mucho trabajo. Y lo fundamental para escribir es leer. Vos aprendés a escribir leyendo. Si vos sos un gran lector, es probable que vas a poder escribir bien, ¿no? Y ahí está la escuela. Cuando vos encontrás un escritor que te encanta, decís, yo quiero ir por este lado, a ver cómo lo hizo, porque uno lee con placer, pero además también podés leer para pensar cómo lo hizo, ¿no? Claro, exacto. Claro. Claudia, hermoso tenerte, de verdad. Muchas gracias. Muchas Volvé más seguido a Mendoza. Sí, ahora voy a ver si vuelvo para ver a Sass. Volvés para ver a Sass y nosotros acá te hacemos tour de bodegas, bueno, todo. Por lo pronto, hoy la aprovechamos a las 20 en el Auditorio Marciano Cantero, allí en Maipú, precioso auditorio por otro lado, en este ciclo que se llama Entre Viñas y Letras, que ha organizado la MUNI de Maipú con Editorial Planeta, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Claudia, un gustazo tenerte, ¿eh? Gracias. Un gusto.